No hemos podido terminar. Vamos a orar. Padre, bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor. Te doy gracias por esta noche, mi Señor. Te pido, Padre, que nos bendigas, mi Señor, que nos cubras con tu preciosa sangre, Señor. Estamos viendo temas muy importantes, temas que debemos conocer, mi Señor. Gracias, 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 gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, cúbrenos con tu sangre. Sabemos que estamos en una guerra espiritual, en una guerra entre el bien y el mal, Señor. Y Padre, pues gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. La armadura, el nombre de Cristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra. Señor, gracias, gracias por todas las cosas. Tu precioso Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues nos quedamos viendo este tema. Creo que vimos segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías porque muy adelante irán a la impiedad. Te estoy leyendo la Reina Valera vieja, una que es más vieja que la del 60. Cualquier mente en blanco sea tomada por un espíritu, será tomada por un espíritu con minúscula, ¿verdad? Pero desafortunadamente por un espíritu impío, no por el Espíritu Santo. Otra forma de lazo ocultista que es muy real pero poco reconocido es colocar hechizos o encantamientos o brujerías contra otra persona. Aún un cristiano puede ser terriblemente perjudicado por brujerías de este tipo dirigidas contra el cristiano. Debemos andar muy pegados al Señor para que nos dé discernimiento de personas malintencionadas en contra de nosotros, personas que andan en caminos de ocultismo, brujería y hechicería. Hasta ahí nos quedamos. Los demonios y la sujeción a los demonios son hereditarios. Otra vez, los demonios y la sujeción a los demonios son hereditarios. Las entradas por herencia a menudo pasan desapercibidas. Aunque ya no estamos bajo la antigua ley, aunque ya no estamos bajo la antigua ley, gracias al nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, podemos hallar algunos principios muy importantes estudiando el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esto. Ruti, quiero que por favor, aquí hay un cuadrito, me lo quites, por favor. Tenemos que tener en cuenta que cualquier pecado que no se pone bajo la sangre de Jesucristo por medio del genuino arrepentimiento y confesándolo, constituye una base legal para Satanás. Otra vez, tenemos que tener en cuenta que cualquier pecado que no se pone bajo la sangre de Cristo Jesús por medio del genuino arrepentimiento y confesándolo, constituye una base legal para Satanás. Vamos a ver algunas cosas. Quiero platicarles algo que, que cada vez que pienso en esto me da mucho coraje, pero se los voy a platicar. Cuando yo era niña, nosotros vivíamos arriba de la imprenta de mi papá. La imprenta estaba en el departamento 2 abajo, planta baja, y nosotros vivíamos en el departamento 5. Entonces, un día en la mañana me levanté yo, no sé por qué te estoy hablando que tenía 8 años. Estaba yo con mi camiseta, con mis calzoncitos, y agarré el cepillo del tocador y me puse a cantar y a bailar
¿verdad? En camiseta y chones a los 8 años de edad. Cuando veo entrar a la recámara un hombre muy guapo, como español, con una estatura impresionante, fuerte, con una armadura, pero la armadura estaba muy sucia. Entonces, uno de los secretos para saber si algo se te presenta con una armadura, si es de Dios o no, es que las armaduras de los ángeles están relucientes y las armaduras de los agentes satánicos están atascadas. O sea, todas las grecas de la coraza estaban negras, sucias. Y entonces entró a la recámara aplaudiéndome. Teníamos un sillón y se sentó ahí a aplaudirme. ¿Por qué sé que era español? Porque era español. Tenía era un ser, ¿y qué crees que era? Alguien de nuestros antepasados por parte de los Izaguirre. Cuando yo pienso en eso, digo, qué barbaridad. ¿Cómo le puedes hacer eso a una niña de 8 años? Me aplaudió y no sé qué me dijo algo, pero yo no lo oí. Entonces lo que hice fue salir destapada de la recámara, correr. Me acuerdo que mi madrastra estaba en la cocina y como pude le dije que había algo en la recámara, que fuera conmigo, que había algo en la recámara. Entonces, pues ya cuando fuimos, ella decía, pues no veo nada, pues no, aquí no hay nada. Pero ahora, ya que pasaron los años, hace como 5 años yo le platiqué a Ruth la experiencia, le dije, ¿qué crees, Ruth? Cuando tenía yo 8 años, así ya sao. Y el Señor Jesús llevó a Ruth al pasado, a ese momento. Y me dice, sí, mamá, estoy en tu recámara. Me dice, oye, qué peinado tan horrible traías. ¿Por qué te peinaban así? Pues no sé. O sea, casualmente yo estaba con mi cepillo del pelo como si fuera micrófono. Dice, sí, dice, es una, eh, es un demonio generacional de los Izaguirre. Dije, qué horror, qué horror. Entonces, esto que te estoy contando es real. Tenemos que tener en cuenta que cualquier pecado que no se pone bajo la sangre de Cristo Jesús por medio del genuino arrepentimiento y confesándolo, constituye una base legal para Satanás. Muchísimas citas en el Antiguo Testamento se refieren a pecados de los padres transmitidos a los hijos. Éxodo 25, hablando de los ídolos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 5:9, Éxodo 34:6 y 7 también dicen lo mismo. Otra vez, Números 14:18 lo leímos, Deuteronomio 5:9 y Éxodo 34:6 y 7. Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, esta parte habla cuando Jehová le dio por segunda vez las tablas de la ley a Moisés. Moisés rompió las primeras cuando vio el becerro de oro, al pueblo desenfrenado haciendo tonterías. Entonces después volvió a subir al monte Sinaí y ahí el Señor le dio las segundas tablas. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, o sea, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esa cosa que vi ahí, hermanos, yo me imagino que es como de la edad de la conquista. Ay, no, qué barbaridad. Hallamos también que cada vez que había un avivamiento importante en Israel, el pueblo se reunía a ayunar y a orar, no solo en confesión de sus propios pecados, sino del pecado de sus padres también. Nehemías 9, 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estaban en pie, confesando sus pecados y la iniquidad de sus padres, ¿verdad? Hay veces que nos sentimos muy orgullosos de nuestra familia, pero cuando pensamos ya con más detenimiento los pecados de nuestra familia, pues ya no estamos tan orgullosos, ¿verdad? Ya tenemos que decirle, Señor, perdona, perdona nuestra iniquidad. La iniquidad, hermanos, quiero platicarles algo. La iniquidad es algo negro que se pega en el ADN. Escucha, por favor. La iniquidad es algo negro como una mugre, como un cochambre que se pega en la información genética de cada uno de nosotros. Esa iniquidad es desde que fuimos concebidos, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y trae una información de las generaciones anteriores, de los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Y cuando yo vengo a Cristo, tengo que pedir perdón por eso. O sea, tú no puedes decirme, ¿verdad? Yo me comporto así porque en mi familia hemos venido haciendo eso, tal o cual, lo que me digas tú, ¿verdad? Bueno, yo todavía tengo el monigote en mi casa, ¿verdad? El ídolo ahí, porque, ¿qué crees? Me lo regaló mi abuelita. Bueno, el hecho de que te lo haya regalado tu abuelita no quiere decir que es correcto. ¿Qué es lo que te va a decir que es lo correcto y lo incorrecto? La palabra de Dios. La palabra de Dios, no Ruth y Ricardo. Ruth y Ricardo no te están queriendo hacer un lavado cerebral. Ruth y Ricardo no te quieren manipular a que hagas lo que ellos quieren, sino que tu medida, ¿verdad? Tu guía es la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios acerca de X situación? ¿Verdad?
Y cuando tú me dices, no, es que en mi familia se ha estilado esto, help, help. Dice Pablo en las cartas que tienes que renovar tu mente, tirar todas esas cosas que hemos pensado, que han estado correctas, pero que la palabra de Dios te dice que no, que eso ofende a Dios, que eso no le gusta a Dios. Y Dios sabe por qué te lo dice. Él lo sabe. Otros pasajes iguales a estos serían segunda de Crónicas 29, del 1 al 11, que ahorita no lo vamos a poder leer porque es largo, y segunda de Crónicas 34, 19 y 21. El pasado de nuestros antepasados tiene un gran efecto en nuestra vida y la puerta hereditaria hay que cerrarla, ¿ok? El pasado, estás como lo platicábamos hace muchos años, que el famoso molde de la abuelita para hacer el flan, ¿no? Y ese molde ya está más traqueteado, ya está chueco, ya lo pones en la cocina y está así, ¿verdad? Y entonces cualquiera te puede decir, oye, es que vete a Liverpool, vete a Sears, deberías de ver los moldes tan increíbles que venden, ¿verdad? Con un teflón que no se les pega nada. No, es que yo tengo que hacer el flan en el molde de la abuelita. ¿Pero por qué? Porque es el molde de la abuelita. Y entonces un día en una reunión familiar sale la conversación del molde de la abuelita, ¿verdad? Y la abuelita te dice, bueno, es que no tenían otra cosa que hacerlo, por eso lo hice ahí, pero no tiene nada de especial. Así pasa, hermanos. Yo creo que tenemos que tirar ese molde de la abuelita, lánzate a Liverpool, lánzate a Sears, lánzate y cómprate tu molde padrísimo, última generación, para que el flan no se te pegue. El pasado de nuestros antepasados tiene un gran efecto en nuestra vida y la puerta hereditaria hay que cerrarla con oración, confesión, poder limpiador. ¿Qué tienes que orar, Señor? Yo cierro toda puerta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo confieso los pecados de mi tercera y cuarta generación para atrás, de los tatarabuelos, de los bisabuelos, de los abuelos, de mis padres, mis propios pecados, Señor. Cierro toda puerta y te pido perdón en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Cerrar la puerta, sellar la puerta con la sangre de Cristo. Oración, confesión, poder limpiador con la sangre de Cristo. Determinadas habilidades y demonios pasan de generación en generación. Una vez, hermanos, estaba mi papá ya muy grave. Lo habíamos traído de Clínica Constitución, estuvo una semana en la casa otra vez y ahí se nos volvió a poner muy grave porque la recámara del balcón es una recámara muy fría, se mete el frío por la puerta. Entonces llegó, estaba Ruti, estaba su servidora, bueno, el burro por delante, llegó Lucy, ¿se acuerdan de Lucy, una amiga que yo tenía? Con su esposo, todos cristianos, y entonces Ruti me dijo, mamá, tenemos que liberar al abuelo. Le dije, bueno, pues vamos a liberar al abuelo. Y entonces todos empezamos a orar y empezamos a clamar y vimos, Rudy y yo, cómo salió algo del cuerpo de mi papá y se fue corriendo hacia el baño. Era algo como un espíritu, o sea, algo que tenía cuerpo, pero entre transparente, pero lo vimos Ruth y yo, como algo salió de mi papá y se metió al baño. Después de eso, mi papá pudo recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pocas semanas después, falleció mi papá. Sabemos que está con el Señor. Determinadas habilidades y demonios pasan de generación
en generación. Un caso comúnmente aceptado es la habilidad de tirar el vaso. No sé si como hacen los rusos o no sé, que toman y luego tiran el vaso, que para la buena suerte podría ser eso. Pero lo que es especialmente dañino en cualquier relación con lo oculto, cualquier adoración a ídolos, que en realidad son demonios. ¿Cómo yo te puedo decir y que tú entiendas que cualquier ídolo en la casa es un demonio, ¿verdad? Que la guadalupana, que la pirámide, que el Buda, que le sobas la panza antes de salir todos los días al trabajo, que voy a leer el horóscopo, ¿verdad? Que soy Capricornio, no, 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 no puedo salir si no leo el horóscopo. Todo tipo de ídolo es cosa demoníaca. Dice, pero lo que es especialmente dañino es cualquier relación con lo oculto. Por ejemplo, la adoración a ídolos. Primera de Corintios 10, del 14 al 21. Por tanto, otra vez, Primera de Corintios 10, del 14 al 21. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que hago. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar de los sacrificios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? No. Es algo hecho de madera, algo hecho de barro, pero lo que tú no sabes es que se le pegan demonios ahí. Está lleno de demonios. La foto, ¿verdad? La foto de fulanito de tal. Hace muchos años venía una familia con nosotros. Esa familia habían perdido a la hermana menor y desde antes de que vivía esta chica le habían hecho una pintura al óleo de su cara y la tenían en la sala. Pero cuando falleció esta chica, ¿verdad? La mamá y la hermana, bueno, le hablaban al cuadro, sobaban el cuadro, lo limpiaban a diario y fulanita de tal y qué te parece y que le hablaban al cuadro. Cuando ellas vinieron a Cristo, el Señor les dijo que tenían que quemar ese cuadro, que ese cuadro ya era un ídolo ahí. Ese día estuvo muy bonito porque el Señor les dijo algo que ellas nunca se lo esperaron. Resulta de que esta chica tenía unas amiguitas en la misma calle que eran cristianas. Y esta chica se hizo amiga de estas jóvenes y empezó a ir a su casa. Y esta chica, no sé si se llamaba Angélica, la hermana de Rocío, una tarde recibió al Señor Jesucristo con estas chicas. Ellas no lo sabían. Y ese día el Señor les dijo, Angélica está conmigo. Las vecinas, las hijas del soldado que son cristianas, le compartieron a tu hija, le dijeron a Cuquita, y ella recibió a Jesús y tu hija está conmigo. Tienes que quemar ese cuadro. Y ellas platicaron porque llegaron gozosísimas ahora con esa seguridad de que su hija y su hermana Angélica está con el Señor. Bañaron el cuadro con gasolina, con thinner, con lo que tenían ahí. Ellas dijeron que no se quemaba el cuadro, que les costó mucho trabajo quemar ese cuadro y era de óleo, era de pintura de aceite, más lo que les vaciaron ellas. Nosotros, hermanos, hacemos de las cosas ídolos, un cuadro, una fotografía, una imagen. Eso es un ídolo.
porque está ocupando el corazón que debe de ocupar Dios. Con el que debes de platicar es con el Señor. Al que le tienes que dar toda tu confianza es al Señor. Y el Señor no sabemos cómo es, ¿verdad? Más que, pues, en el que habita toda la deidad del Señor es en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cualquier contaminación demoníaca, cualquier juramento de alguno de nuestros padres o antepasados, escucha por favor, cualquier contaminación demoníaca, cualquier juramento de alguno de nuestros padres o antepasados que comprometan a las siguientes generaciones, como la mayoría de las sectas ocultistas, o el paganismo, el mormonismo, la masonería, la cienciología, etcétera, tenemos que acabar con eso. Me dice, hace tiempo me dijo mi hermano Ángel, Ruth, ¿qué crees que encontré en el closet de mi papá? ¿Qué? Pues el sombrero masón. Resulta que el tío que te platico, que trabajaba en Televisa, el ingeniero Manuel Ruiz Esparza, era masón y se llevó a varias reuniones a mi papá, ¿verdad? Que decía que era libre pensador mi papá. O sea, ya tuvimos que orar por todo eso, ve tú a saber qué pasó ahí. Entonces, cualquier contaminación demoníaca, cualquier juramento de alguno de nuestros padres o antepasados que comprometen a las siguientes generaciones, como la mayoría de las sectas ocultistas, paganismo, mormonismo, masonería, cienciología, etcétera, tenemos que orar, tenemos que declarar, tenemos que implorar la sangre del Señor Jesucristo para cerrar puertas. Uno de los mayores instrumentos de Satanás hoy en día en los Estados Unidos, México y etcétera, son los juegos ocultistas, fantásticos, en que una persona asume diferentes papeles y que se han vuelto tan populares. ¿Ok? Satanás se vale de estos juegos para reclutar un vasto ejército entre los jóvenes más inteligentes de los países. Ejército que en el futuro el anticristo puede utilizar y controlar en un instante. Al participar en estos juegos, la gente cae bajo el control demoníaco sin darse cuenta de lo que está sucediendo. En muchos estados de los Estados Unidos, tales juegos están formando parte, escucha bien, del currículum de estudiantes más inteligentes. En los trabajos ahora, en el currículum, les piden a qué juego participas, porque es para los más inteligentes. Casi todas las escuelas tienen clubs extracurriculares en los que se participa en los juegos. En esencia, tales juegos son cursos acelerados de brujería. Hemos sabido que en las primarias dejan de tarea leer los libros de Harry Potter, ¿verdad? Y hacer resúmenes del libro número tal de qué de tonterías. Lamentablemente los jóvenes no suelen comprenderlo hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los juegos tienen un líder que traza el plan general de cada juego. El juego es una aventura en la que se pelean muchas batallas contra varios monstruos y seres de diferentes habilidades y características. Hay muchos tomos y volúmenes con cuadros y detalles sobre las capacidades de los diferentes caracteres. El jugador tiene que visualizar la acción en su mente. Mientras mejor pueda ver la acción, predecir las jugadas de los monstruos y demás jugadores, más avanzado está esa persona en el juego. Lo que la gente no sabe al principio es que aquellos monstruos son demonios
lo que creen visualizar mentalmente, en realidad lo están viendo en el mundo espiritual. Mientras más capacidad adquieren para ver el juego, más en sintonía estarán con el mundo espiritual. Pero escúchame bien, no es los ángeles, ¿verdad? El mundo espiritual que están viendo no son los angelitos, no es a Miguel, a Gabriel, a Rafael, no, 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 no. Es el mundo espiritual demoníaco, ¿ok? La imaginación, escucha por favor, la imaginación es punto clave para ponerse en contacto con el mundo espiritual. En cualquier momento de estos, los jugadores quedan contaminados de demonios, sobre todo los que son líderes están contaminados de demonios y ellos lo saben. ¿Quién es el líder en un grupo de jugadores? Pues el que más sabe, y él es el que va a trazar las estrategias del juego, pero él mismo sabe que está súper contaminado de demonios. Claro, lo ocultan mintiendo. Varios han dicho que con los demonios se les acercan y les hablan, y para obtener mayores poderes invitan al más inteligente de los demonios a entrar a ellos. Los manuales más avanzados detallan sortilegios, conjuros, escritos satánicos que son utilizados y enseñados a los brujos y brujas de las sectas satánicas. Les he platicado que encontré a un jovencito, ha de tener veintitantos años, es coreano, que está muy fuerte, muy invitado en las congregaciones, en las megacongregaciones de muchas partes del mundo. Él viaja a todas esas partes, que por cierto dice que no cobra absolutamente nada. Él paga sus gastos, él paga sus boletos de avión, no pide ofrendas. Bueno, increíble el jovencito. Y hace unas liberaciones tremendas, y he notado que libera muchísimas jovencitas que están atadas con muchas cosas, entre ellas estrés, bipolaridad, depresión, esquizofrenia. Y otra cosa que te iba a platicar es que al final ora por los pastores de esa congregación, los hinca, y ya al final ya acaba rendido porque son miles de personas las que asisten a estas conferencias de este hermano, y acaba rendido, pero al final ora por los pastores de la iglesia. Y ha sido muy recurrente que ora por ellos: Señor, cúbrelos con tu sangre, porque hay brujos queriendo destruirlos a ellos. O sea, tú y yo debemos saber que hay brujos que quieren destruir a los pastores, que quieren destruir a las congregaciones, y tenemos que orar por estas cosas. Si nosotros dormimos, si nosotros no ayunamos, si nosotros no nos metemos a las cosas de Dios, los satánicos lo están haciendo. Los satánicos suben, ¿verdad?, al Cerro de la Estrella, y desde ahí se la pasan lanzando maldiciones para toda la alcaldía Iztapalapa. Ellos sí se levantan a las 5 de la mañana. Tenemos que concientizarnos, tenemos que despertar. Estos conjuros y escritos satánicos también son utilizados y enseñados por brujas y brujas de las sectas satánicas. Los jugadores sienten la extraña fascinación y el poder de los juegos. Pocos comprenden la trampa que representan. Están completamente engañados. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que una vez fueron cristianos activos y entusiastas han perdido interés en el Señor por jugar estos juegos? O sea, si tú y yo tenemos hijos que ya no oran, que ya no leen la palabra,
que están metidos en juegos en el celular, pagando un dineral en el Oxxo para comprar sus juegos, ¿verdad? Pero no leen la palabra, pero no oran. Tenemos que preguntarnos qué está pasando. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que una vez fueron cristianos activos y entusiastas han perdido interés en el Señor por jugar esos juegos? Otro incalculable número de jóvenes jamás llegará a tener un encuentro personal con Cristo a causa de estos juegos. ¿Por qué? Porque están atados, porque necesitan liberación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Se acabó el tiempo. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, pastora. Buenas noches a todos. Hasta luego.